Lo que vamos a ver ahora es lo que podemos hacer con la PL32, que es un sistema para poder montar estructuras. ¿Veis? Ahí tenemos todas las brocas que lleva de serie. Y aquí en esta imagen podemos ver algunos de los mecanizados que puede hacer esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el grueso del panel que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Primero medimos el panel que tenemos y vemos qué opciones tenemos. Tenemos las opciones de grueso 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 30 y para hacer salientes, que lo vais a ver aquí, porque explicamos todo. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos 19, pues la movemos a la posición de 19 en ambos extremos, son simétricos, apretamos las manetas y ya está ajustada. ¿Cómo ajustamos el ancho? Pues también vais a ver que es muy fácil. Este ancho que nosotros tenemos de panel, tenemos ahí 1 metro para que lo veáis, pero realmente no nos hace falta metro. Ponemos ese panel en la plantilla y veis, por ejemplo, tenemos una especie de almenas donde metemos esos topes y si, por ejemplo, ahí tenemos la posición 15 o la posición 19, en el otro lado ponemos exactamente la misma posición. ¿Veis? Tenemos un poquito de holgura para poder entrar y sacar perfectamente esa pieza. ¿Cómo podemos ajustar los topes del panel para que nos vengan exactamente precisos? Pues bueno, recordar que lo que queremos aquí es tener la misma precisión que un control numérico. Pues por ejemplo podemos coger con una tabla cualquiera, veis, la ponemos contra esa tope que hemos metido en la almena y ahora ponemos contra eso, veis, el sistema mediante el que nosotros vamos a apretar los paneles tanto en su posición vertical como en su posición horizontal. Lo ajustamos de una parte y la otra parte la ajustamos exactamente igual. ¿Veis? Sujetamos con un gato y una vez que tenemos ese gato sujeto, cogemos ese sistema que vamos a apretar los paneles, lo llevamos a tope totalmente, apretamos las 2 manetas que nosotros tenemos ahí y ya tendríamos ajustado nuestro sistema para poder apretar los paneles. ¿Veis? Quitamos esas 2 piezas que nos han servido para coger las referencias exactas y veis ahí vamos a poder entrar y sacar los paneles sin ningún problema. ¿Cómo sujetamos los paneles al sistema de mecanizado? Pues veis, nosotros por ejemplo ese que es el panel que lo vamos a poner en la posición vertical, lo ponemos siempre con la referencia en la parte de atrás porque normalmente es donde vamos a dejarlo igual y veis por ejemplo esta que tendría los mecanizados ahí, veis, si os dais cuenta, veis, ahí tenemos la ranura de la trasera y también la ajustamos justo al tope para que luego ajuste perfectamente. Ahí tenemos una pieza para hacer alargos más grandes o más pequeños. Vamos a poner tacos de madera, veis, de 30, 40, de 8 y de 10 y tornillos Allen o tornillos normales y corrientes. Una vez que tenemos sujetas las piezas y los casquillos en sus posiciones simétricas, veis, nosotros ponemos, por ejemplo, ahí 3 mechones de diámetro 8. Hemos utilizado primero con un casquillo y ahora vamos a hacer los tornillos Allen. Los tornillos Allen, lo que hacemos es cogemos la broca, en este caso que tenemos dispuesta para el tornillo Allen, veis, un poquito más larga, para que podamos taladrar los 2 paneles y minimicemos la astilla en lo que va a hacer de lateral. Ponemos los casquillos con el diámetro seleccionado, en este caso para el tornillo Allen, y los ponemos siempre en la posición simétrica. Si por ejemplo hemos cogido la posición 4, veis en la plantilla están marcados los números, ahí por ejemplo lo podemos poner en la posición 4. Nos cogemos nuestro taladro y taladramos los 2 al mismo tiempo. Veis, así lo que hacemos es minimizamos el astillado que nosotros podamos tener en el lateral. Realmente así lo que hacemos es evitar que nos astille en el lateral. Vale, pues veis, ya tenemos mecanizado uno, veis, ahí tenemos todos los mecanizados y en este caso, por ejemplo, veis, ya podríamos proceder a meter nuestras espigas de 8 sin ningún problema y ahora vamos a hacer lo que correspondería en este caso, por ejemplo, al suelo y al techo. Vamos a terminar de mecanizar lo que son las espigas. Lo llevamos hacia adelante del todo, volvemos a apretar y ahora vais a ver que nosotros cogemos la misma broca que antes, pero sin ese casquillo, porque uno tiene una profundidad de taladro y este tiene otra profundidad de taladro. Ya sabemos todos que aquí el mechón entra un poquito más de lo que entra en el lateral. Pues veis, una vez que nosotros lo mecanizamos,
vais a ver cuando tengáis un sistema de estos en la mano que el ajuste es exacto como si fuera de un control numérico. ¿Veis? Nosotros lo metemos ahí y vamos a poder hacer exactamente lo mismo que haremos con un centro de mecanizado. Ya tenemos metidas nuestras espigas y ahora, veis ahí, nos quedan igual exacto perfectamente, y ahora lo que podemos hacer es meter los tornillos Allen. Cogemos el tornillo Allen, ¿veis? Metemos directamente el tornillo Allen, uno, puede ser un tornillo Allen o puede ser un tornillo normal, y metemos el otro tornillo y ahí lo tenemos. En este caso lo hemos dejado justo en la parte de atrás, en la trasera, y en la parte de delante lo hemos dejado remetido 2 milímetros sin ningún problema. Vamos a hacer excéntricas. Como veis, podemos hacer cualquier excéntrica de cualquier marca, medida y modelo. Ahí vamos a hacer una excéntrica, por ejemplo, de paso 34, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese paso 34 que nosotros tenemos. ¿Veis? Nosotros tenemos ahí excéntricas de distintas medidas, paso 24, paso 34, paso 38. Las cabezas de las excéntricas pueden tener 12, puede tener 15, puede tener 20, 25, podemos hacer todo. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser ajustar la plantilla para poder hacer esa medida que nosotros queremos. ¿Veis? Lo primero que vamos a hacer va a ser la rosca en la que vamos a apretar el tirante de la excéntrica, que en este caso tiene diámetro 5. Pues nada, nosotros tenemos los casquillos con diámetro puestos en las posiciones precisas que nosotros hemos querido. Hacemos los dos taladros y ahora vais a ver que aquí, por ejemplo, podríamos taladrar directamente ya, veis ahí y ahí, podríamos taladrar sin ningún problema esos tirantes de las excéntricas. Ya os digo, aquí nosotros hemos hecho con diámetro 5, pero podemos tener diámetro 3, diámetro 5, diámetro 8, diámetro 10, dependiendo de si llevan casquillos o no llevan casquillos. Bueno, ¿veis? Ese que es el que vamos a meter ahí, lo primero que vamos a hacer va a ser taladrar primero las de diámetro 15 o las de diámetro 8, me da exactamente igual, y una vez que lo tenemos, ¿veis? Ahí tenemos los topes para poder seleccionar y hacer un paso de diámetro 24, 34, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a ver, en este caso lo vamos a hacer de 34, lo podemos hacer también de 28, pero en este caso lo vamos a hacer con paso 34, que es la excéntrica más normal. ¿Veis? Metemos un tornillo, en el otro lado metemos un tornillo y ahora vais a ver que esa pieza que nosotros ponemos cae justo en esos tornillos, y la distancia entre esos tornillos y el centro de los panales esos hexagonales que hay en la parte de arriba, en este caso son 34 milímetros. Cogemos una broca que tenemos preparada, veis, con diámetro 15, taladramos uno y taladramos el otro. Podemos hacer pares o impares. En este caso, por ejemplo, podríamos haber puesto otra excéntrica exactamente en el centro. ¿Veis? Los mecanizados son simétricos perfectos y ahora nos quedaría hacer esos taladros de costado. ¿Cómo hacemos esos taladros de costado? Pues nada. Ahí, por ejemplo, el tornillo del tirante lleva una broca de diámetro 8 y nosotros, si os habéis dado cuenta, hemos dejado ya dos casquillos en la posición de diámetro 8. Cuando hicimos los taladros de diámetro 15 los hemos hecho exactamente en la parte de arriba. Y veis estos casquillos que teníamos primero de diámetro 5 para roscar el tirante de la excéntrica, los cambiamos ahora por casquillos guías de diámetro 8 para poder mecanizar la unión entre los dos paneles con el tornillo de tirante. Acordaros que estos casquillos, siempre que los ponemos de forma simétrica para que luego coincidan exactamente en su posición. ¿Veis? Ya tenemos puesto uno, aquí ponemos el otro. En la PL32 vais a ver que tenéis marcado directamente los números para no equivocarnos. Cogemos los tornillos donde nos hemos apoyado para el paso 34, ¿veis? Los quitamos totalmente y ahora cogemos esa pieza que puede hacer de suelo y techo y la referenciamos, en este caso, contra la parte de atrás, contra la ranura, porque es la parte que va a quedar exactamente igual. Acordaros que aquí estamos remetiendo en el frente un par de milímetros. Lo podemos dejar igual si queréis. Pero veis, ahora taladramos en un lado, taladramos en el otro lado y ya tenemos las mecanizadoras de las excéntricas. Como habéis visto, es muchísimo más rápido que un centro de mecanizado. No tenemos ningún problema para poder hacerlo y la precisión es total. Roscamos nuestros tirantes. ¿Veis ahí los tornillos?
lo roscamos directamente en lo que va a hacer en este caso de lateral. Veis, esta pieza podría hacer de suelo o de techo del mueble, y ahora lo único que tenemos que hacer es meter nuestros casquillos de diámetro 15 en este caso y roscar. Acordaros que aquí podemos hacer 12, 15, 20, 25 sin ningún problema, y a los pasos que queráis. ¿Veis? Queda perfecto y ahí viene exactamente igual, alineado, alineado, sin ningún problema. ¿Y lo veis? Ya tenemos excéntricas, y podremos hacer excéntricas siempre que queramos. Vamos a hacer excéntricas de paso por cara. ¿Veis? Las excéntricas de paso por cara nos facilitan, por ejemplo, el montaje de estantes. Serían esos mecanizados que nosotros tenemos. Aquí, como veis, nosotros tenemos el paso, en este caso, de 9,5, y vamos a hacer primero una excéntrica simple y luego una excéntrica doble para que veáis que las dos las podemos hacer. ¿Veis? Nosotros tenemos ahí las dos excéntricas más comunes de paso por cara, las dos tienen diámetro 20, y aquí podremos hacer tornillos con rosca diámetro 3 o diámetro 5, que es lo estándar. A mí particularmente siempre me gusta hacerlo de diámetro 3 porque veis ahí en la cremallera del mueble se notan bastante menos. Pues bueno, una vez que nosotros tenemos claro dónde va el centro de esa cremallera, ¿veis? Nosotros lo podemos poner aquí y ahí exactamente ver dónde me cae el eje. Lo podemos marcar con una escuadra sin ningún problema, y una vez que yo ya lo tenga marcado ese eje donde va, lo pongo exactamente. Veis ahí, los hexágonos tienen una marca para saber exactamente el centro. Lo ponemos ahí sin ningún problema, ajustamos en una parte y en otra parte para que sean simétricos los dos, y una vez que lo tenemos ya ajustado es simplemente apretar ese panel. Y una vez que nosotros tenemos apretado el panel, hacemos primero, si queréis, un ensayo para ver que todo funciona correctamente. Y aquí, veis, nosotros lo que tenemos que hacer es poner esos tornillos que antes teníamos a 34. En este caso, por ejemplo, lo tenemos que poner en la posición de 9,5. Porque acordaros que está a 9,5 desde el borde del extremo. Podemos ver la ficha técnica de esa excéntrica, pero en estas excéntricas el taladro está a 9,5. ¿De acuerdo? ¿Veis? Nosotros ahora aquí, por ejemplo, vais a ver que cuando taladremos ese segundo taladro de la excéntrica de posicionamiento doble, deberíamos de quitar ese tornillo y ponerlo en la posición de 32, pero en este caso, como tenemos ajustada la plantilla para grueso 19, no va a ser necesario porque cae exactamente en el mismo sitio. Pero si no, lo único que haríamos nosotros sería quitar ese tornillo y ponerlo directamente ahí. Pues bien, vamos a ponerlo en la posición 9,5, tanto uno como otro, para que cuando pongamos en este caso el estante, nos coincida perfectamente. Y veis, nosotros hemos comprobado con ese que todo funciona correctamente y los podríamos mecanizar ya sin ningún problema. Ponemos nuestros dos tornillos de posicionamiento en un lado y en otro. Y una vez que los tenemos ajustados, vais a ver que vamos a coger con nuestro panel, lo apoyamos, ¿veis? Ese es el estante que nosotros queremos poner ahí. Si queréis, podéis atornillar directamente el tornillo que a nosotros nos vaya a hacer falta para fijarlo directamente. Si tenéis el tornillo metido, vais a ver que es todavía más fácil marcar el centro de la pieza que nosotros tenemos, y ahí podemos meter diámetro 3 y diámetro 5. Ya os digo, yo prefiero diámetro 3 porque se nota menos. Vale, pues veis, una vez que lo tenemos, vamos a taladrar. Lo ponemos justo referenciado a la parte de atrás, lo que nos va a dar en este caso con la trasera. Acordaros que ya los hemos marcado en los ejes. Y ahora pasamos a mecanizar. Cogemos una broca, veis ahí, que tiene diámetro 20, taladramos uno. Si os dais cuenta, tenemos los dos casquillos de posicionamiento para saber exactamente dónde tenemos que taladrar. Taladramos uno y el otro. Ya tenemos las excéntricas de posicionamiento por cara sencillas hechas. ¿Lo veis ahí? Esa corresponde a esa excéntrica. Podemos hacer la doble
Y la doble, la ventaja que tenemos es que nunca la vamos a poner doblada. De hecho, la otra, si la ponemos bien, tampoco la ponemos doblada. Pero bueno, como existen las dos, vamos a hacer las dos para que veáis que podemos hacer las dos sin ningún problema. Bueno, pues ahí la tenemos. Cogemos primero y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en la otra. Este estante lo vamos a hacer así, combinado, para que veáis que se pueden hacer las dos, de las dos maneras. Y una vez que ya tenemos el primer taladro, veis, este sería también a diámetro 20, con un eje de 9,5, quitaríamos esos tornillos que nosotros tenemos y lo pondríamos en la posición justo que tienen debajo, que es la de 32. En este caso, como os he dicho antes, como lo tenemos ajustado a 19, cae exactamente en la misma posición, con lo cual no sería necesario que nosotros pusiéramos ese tornillo a 32. Quitamos los tornillos para que no nos estorben. ¿Veis? En este caso yo tendría que poner ese tornillo en la parte de abajo. No es necesario, porque os digo que ahora esto va a dar contra el perfil de aluminio. Como lo tenemos ajustado a grueso 19, pero si lo tuviéramos ajustado a otro grueso, hubiéramos tenido que meter los tornillos. Ahora hacemos diámetro 10, que es el segundo diámetro que lleva esa excéntrica de posicionamiento. Hacemos los dos taladros y resuelto. Como veis, es muy sencillo. Ahí tenemos los dos mecanizados y ahora lo único que nos quedaría sería montar las excéntricas, y una vez que tengamos montadas las excéntricas en nuestro estante, apretarlas y se acabó. Como veis, podemos montar excéntricas de entrada por canto de cualquier marca, modelo y medida. Acordaros que las más usuales son 24, 28 y 34 de longitud, y aquí las que nosotros tenemos de entrada por cara las tenemos de diámetro 20. Si os habéis dado cuenta, nosotros podemos taladrar para tornillo de 3, para tornillo de 5, si llevamos un casquillo de 8, si llevamos un casquillo de 10, sin ningún problema, y cualquier excéntrica que nosotros tengamos. Podemos hacer mecanizados para excéntricas de diámetro 12, diámetro 15, diámetro 20, y podemos hacer también excéntricas de diámetro 25, combinando las medidas que hemos dicho anteriormente. ¿Veis? Ya tenemos nuestras excéntricas. La primera vez que la hagáis, os puedo asegurar que lo vais a gozar mucho, porque por primera vez vamos a poder hacer exactamente lo mismo que en un centro de mecanizado, pero sin tener la máquina de control numérico, que, como todo el mundo sabemos, vale un dineral. Además de los problemas que tiene para poder manejar la máquina y la formación que nos hace falta. Ya lo tenemos. Sin ningún problema. Vamos a hacer salientes. ¿Veis? Por ejemplo, en una mesita o en cualquier mueble que nosotros queramos hacer un saliente, podemos hacer salientes también sin ningún problema. Ahí tenéis las medidas que nosotros podemos hacer de salientes. Y para complicarlo más, vamos a hacer un saliente y encima lo vamos a mecanizar con una excéntrica. ¿Veis? Nosotros tenemos una pieza que nos va a hacer de lateral, y en este caso es otra pieza que nos puede hacer de tapa. Esto, por ejemplo, es una mesita con un saliente ahí que nosotros queramos, con las medidas que nos da la plantilla. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es ajustar la plantilla. Veis que es rapidísimo, y en lugar de tenerla para grueso de cualquier grueso que nosotros tengamos, la tenemos para salientes. La ponemos en la última posición que nosotros tenemos de corredera, que es lo que nosotros tenemos pensado para salientes, y dependiendo de los gruesos de tablero y de las medidas que nosotros queramos, vais a ver que tenemos un montón de opciones. Pues bien, vamos a hacer el saliente con una excéntrica, por complicarlo un poco más. Lo primero que vamos a hacer va a ser el taladro del tirante. ¿Veis? Podemos taladrar a 3, 5, 8, 10, incluso 12 sin ningún problema. ¿Veis? Ahí ya taladramos los tornillos, los mecanizados, donde vamos a atornillar los tirantes, y ahí ya os vais a dar cuenta que en cuanto pongamos nosotros el tornillo, ahí ya tenemos un saliente que nos va a permitir que nos pueda quedar una distancia. Hacemos primero de un lado, esa por ejemplo es la tapa de una mesita, lo referenciamos contra la parte de atrás. Aquí vais a ver que luego en la otra pieza o bien podemos poner un calzo o lo podemos reajustar la plantilla, el sistema de mecanizado, y veis, hacemos las otras dos.
Aquí con 2 excéntricas hemos pensado que es más que suficiente, pero podéis poner 3 excéntricas, podéis poner número par o impar, lo que vosotros queráis. Vale, ya tenemos ese primer mecanizado, ¿veis? Nosotros atornillaríamos ahí el tirante de la excéntrica. ¿Cómo hacemos esos mecanizados de casquillo? Pues veis, podemos hacer 12, 15, 20, 25. Ponemos primero el tornillo en su posición y una vez que tenemos el tornillo puesto en su posición, en este caso volvemos a hacer una excéntrica de 34. Luego, si queréis ver el vídeo del mecanizado de la mesita, vais a ver que utilizamos excéntrica de 24 y excéntrica de 34, y ahora vamos a hacer el taladro de posición que tenemos ahí. ¿Veis? Primero nosotros hemos hecho los taladros ahí, con las brocas automáticas que habéis visto anteriormente, y una vez que nosotros lo tenemos ahí, podemos taladrar aquí sin ningún problema. Quitamos los tornillos para que no nos estorben. Vais a ver que nosotros ponemos la pieza y vamos a hacer esos taladros. ¿Veis ahí? Lo mismo que antes. Referenciamos en la parte de atrás. Una vez que ya tenemos el sistema, es muy rápido de fijar las piezas, como veis, con esas manetas que nosotros tenemos. Sin ningún problema. Tenemos desahogo de viruta para que no tengamos ese problema. En este caso veis que, por ejemplo, lleva un saliente, pues nos podemos ayudar de una piececita para poder ejercer mejor presión sobre la pieza que nosotros tenemos. Y ahora ponemos una broca, en este caso de 8, que es la medida de diámetro que en la hoja técnica me dice la excéntrica que tengo que dar. Quito el casquillo de profundidad y taladramos directamente. Como veis, esos casquillos guían perfectamente las brocas y no tenemos ningún problema ni ninguna ocasión de hacer las cosas mal. Pues veis, ya los tenemos. Coinciden exactamente en su sitio sin ningún problema. Una vez que lo tenemos, lo montamos, ponemos nuestros casquillos de diámetro 15 y ya está. Como veis, habéis visto parte de las cosas que podemos hacer con esta plantilla, que como veis son el 90% de las cosas que podemos hacer en los muebles, si no el 100%. Veis, ahí tenemos los diámetros que vienen de serie y ya está.